Sabino, ¿me escuchás? Bienvenido. A ver, voy a escribirle a ver si... Bienvenida, Amelia. Paola Amelia. Les pido disculpas nada más por hacerles conectarse ya tan rápido. Pasa que mañana tengo clases presenciales, o sea, tengo que dar examen presencial en Villa Hayes y nada más por eso. Pero la clase que viene, la clase 2, vamos a tener ya el sábado. Va a ser el sábado 9 de, sábado 9 de julio. Ok, Paola, bienvenida. Ok, muchas gracias por conectarte. Muchas gracias. Bueno, como adelanté la clase, tampoco tuve tiempo de cargar todavía. Luego de desconectarme aquí, voy a cargar la clase 1, pero lo que voy a hacer es compartir. Voy a compartir la clase, o sea, la misma clase, el mismo contenido, pero de otra aula, de alumnos con quienes ya tuve esta materia, que va a ser el mismo contenido. Así que eso voy a hacer hoy. Denme un segundo, por favor. Bueno, a ver. Bueno, esta es la clase de psicología de comunicación, es la primera clase, pero es de el aula con alumnos que tuve de Ayolas. Ya les digo que ya les digo que vamos a este mismo material vamos a utilizar en nuestra clase. Y vamos a hablar sobre cómo nosotros, o sea, cómo funciona nuestro cerebro a la hora de interactuar, a la hora de comunicarnos entre nosotros. Bueno, la materia se llama, como ya saben, Psicología de la Comunicación, y el concepto es el siguiente. La psicología de la comunicación es una conducta científica independiente que se encarga de estudiar y analizar el proceso de comunicación a partir de los mecanismos biopsicosociales. Bienvenida, señorita María Chucarro. ¿Cómo está usted? Bien nomás. Ah, bueno, al fin alguien que me responde, ¿eh? Bueno, estaba dando nomás la introducción de la clase. Estaba diciendo de que todavía no tuve tiempo, ya que adelanté el aula, o sea, ya adelanté la clase. No tuve tiempo todavía de cargar en nuestra plataforma, en nuestra aula, los materiales. Así que voy a usar el material de tu grupo de compañeros justamente, ahí que son Dayolas, porque ellos en mayo dieron lo que es psicología de la comunicación. Bonín, Liz y la otra chica que no me recuerdo cómo se llama. Así que es la primera clase de psicología de la comunicación. Y psicología de la comunicación, básicamente, como dice aquí el material, es una materia la cual así vamos a aprender
vamos a aprender, vamos a conocer cuáles son los procesos de comunicación, cómo es que nosotros aprendemos, por ejemplo, a hablar, que eso obviamente, bueno, las personas que tienen hijos, María, vos tenés hijos ya, por ejemplo. Sí, sí, ya tengo hijos. Bueno, ¿y cómo te parece que, o sea, cómo fue para que vos le enseñes a hablar o a balbucear a tus niños o a tu hijo? Y no sé cuántos tenés, ¿verdad? Pero bueno. Tengo uno. Y la verdad que desde muy pequeñito, ya cuando, vamos a decir prácticamente desde que nació, ya me fui hablándole mucho, indicándole cosas cuando ya empezó a entender más. Comencé a comunicarme con él, ¿no? Como normalmente queremos hacer de hablar de Así la como ahora, manera en por que hacen ejemplo, los no, no, chiquitos. no como Sí, ahora. sí, obviamente de una manera más cariñosa, pero siempre traté como de pronunciarle bien las palabras como para cuando él comenzara a hablar no le dificultara a hablar y pronunciar las palabras, Sí, al menos de esa manera. entonces desde temprana edad, como hacen todos los padres, ya fueron haciéndole, o sea, fuiste estimulándole a que se acostumbre, digámosle, a este idioma. Seguramente le enseñaste algunas palabras, mamá, por Sí, ejemplo, ¿verdad? O papá. exactamente. Sí, Sí, así. palabras, o sea, una palabrita, lo que más rápido ellos pronuncian. Sí. Eh, y, y voy a hacerte una pregunta. Bueno, hablamos en guaraní, ya que, o sea, termino en guaraní, ya que somos paraguayos, ¿verdad? Se va a entender mejor. ¿Vos crees que es una buena práctica para el niño, o sea, para el bebé, digámosle, que está en proceso, recién, cuando nació recién, y después ya el proceso este de comenzar a balbucear? Porque al principio, pues los bebés balbucean nomás, o sea, emiten sonidos, Sí, sí, sí. lloran, su forma como para llamar la atención es llorar, inconscientemente ellos lloran cuando ya hicieron sus necesidades o cuando tienen hambre o cuando les duele Ujú. algo. Entonces eso es lo primero que ellos por instinto, ¿verdad? Natural, hacen. Pero después también ya comienzan a balbucear cuando ya tienen cierto nivel de desarrollo, digámosle, ¿verdad? Pero mi pregunta es la siguiente: ¿vos crees, o sea, en esa etapa de bebé, vos crees correcta la práctica de hacerle el moñe, o sea, de hablarle a la criatura, a los bebés, así, como diciendo, mimándole? Yo no creo, la verdad, que eso sería correcto. O sea, está bien, se le tiene cariño ahora, pero la idea, pues, es de que aprenda a hablar. Y como vos decís, a mí me parece perfecto, me parece correcto de hablarle clara y pausadamente, como para que se vaya acostumbrando, digámosle, y que le sea de cierta forma un poco más fácil también de gesticular las palabras. ¿O qué pensás vos? Que está bien el muñe también o no? Y para mí particularmente diría que dependería mucho de la situación, pero en mi caso, como te digo, yo a mi hijo desde chiquito, desde que comenzó a entender, siempre traté de hablarle bien y claro, justamente para evitar ciertos tipos de dificultades que suelo escuchar y ver en chicos que comienzan a hablar, que llegan a tener 4 o 5 años y todavía no se les está entendiendo lo que están diciendo, justamente porque no se les habló bien en su momento, creería yo que es por eso. Y yo pienso también lo mismo, pienso también lo mismo. Es que
esta materia pues trata también, van a ustedes tener que leer porque ya saben mi metodología de que, bueno, yo soy aquí el docente, pero soy más como un guía, porque la educación a distancia pues, digámosle, yo estoy como papel de guía, digámosle así, como para orientarles y para resolver también algunas dudas, ¿verdad? Bueno, a lo que voy, o sea, ¿por qué dije eso? Porque voy a dejar a cargo de ustedes que sean autodidactas y van a leer, van a socializar este material. Y la primera clase justamente trata sobre eso, ¿verdad? Como dije, aprender ese proceso de comunicación, de cómo se logra hablar y qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando nosotros emitimos digamos, o sea, cuando nosotros dialogamos, ¿verdad? Eh, También, si es que hablamos así de recién nacidos, como dijo la compañera, es muy interesante eso de que depende de cómo se crió. Hay niños de 4 o 5 años, ¿verdad? De que todavía no aprenden a pronunciar bien o correctamente las palabras, sea por culpa de algún factor externo, para ponerle así, ¿verdad? Para no decir directamente que se le habló mal nomás y de que se le hizo mucho moñe, moñe, etcétera. Eh, pero es muy importante que hablarle claro, obviamente, y también el entorno en el cual ese niño, esa persona se va desarrollando, al par que va aprendiendo palabras. Y lo curioso también es de que cuando, parece mentira, ¿verdad? Pero parece como que nosotros cuando aprendemos un nuevo idioma o cuando comenzamos a hablar, es como que si es que se nos dice alguna grosería, nosotros aprendemos más rápido, ¿verdad? Eso también así podríamos investigar un poquitito más en el transcurso así de esta clase, o sea, en el transcurso de este módulo, digo, ¿verdad? Porque de por ahí decir malas palabras las aprendemos más rápido que, por ejemplo, otras cosas, ¿verdad? Es notable, pero es cierto. Entonces, esta materia trata sobre analizar el proceso de comunicación a partir de los mecanismos biopsicosociales. Cuando hablamos del término biopsicosocial, tenemos aquí tres conceptos. Primeramente, bio, que trata sobre la vida, que nosotros somos seres humanos, o sea, que estamos con vida, por eso que estamos hablando, estamos respirando, obvio. La parte psico es nuestro desarrollo, o sea, nuestra capacidad cognitiva. El cognitismo pues tiene que ver, el cognitismo estudia nuestra capacidad intelectual. Todo lo que nosotros vamos aprendiendo desde que somos conscientes hasta nuestra muerte, bueno, todo eso tiene que ver con la psicología cognitiva, nuestra formación académica, lo que nosotros a nivel particular, si nosotros de por ahí, bueno, mi pasión es la cocina, una forma de decir, entonces yo comienzo a leer, a adquirir conocimientos de gastronomía, entonces estoy desarrollando mi cognitivismo, o sea, mi capacidad de adquirir el conocimiento. Y después tenemos el término de la biopsicosocial. Somos seres sociales, somos seres sociables, obviamente, ¿verdad? Porque necesitamos comunicarnos entre sí, o si no, sería imposible de poder incluso alimentarnos, ¿verdad? Porque necesitamos dinero para poder comprar comida. No podemos ir robando, o podemos robar también, ¿verdad? Pero de cierta forma necesitamos hablarle a la persona nuestro modo de pago, por ejemplo, si es que nos vamos a apuntar así las cosas, verduras, carne, leche o lo que sea, nos vamos hasta el cajero y bueno, y nos va a preguntar en la caja, bueno, medio de pago y si tenemos que decirle, bueno, tarjeta o efectivo o lo que sea, ¿verdad? Un ejemplo, porque ahí igual así podemos no responderle nomás y le pagamos y ya está, ¿verdad? Pero a lo que me refiero nomás es de que la comunicación es fundamental para nosotros los seres humanos, porque somos los únicos seres capaces de poder desarrollar esta habilidad que tenemos, no como los animales, no como los seres vivos, ¿verdad? Los demás seres vivos. Ok.
Van a tener que disculparme un poquito, nomás porque estoy todavía afónico, porque me estoy recuperando de mi gripe. Todo el mundo, o sea, todos mis conocidos están así, con ese mismo cuadro. Es tan molestoso. Ok, esta asignatura cumple con una serie de objetivos que son clave para su estudio. Estos objetivos que puse fueron introducir a los estudiantes en el concepto de psicología de la comunicación, la jornada comunicacional, sus elementos y los modelos de referencia. ¿Cuáles te parece, María? ¿Cuáles te parece a vos que son los elementos de la comunicación? ¿Puedes citarme dos elementos de la comunicación? ¿De por ahí te acordás todavía o de por ahí así sabes? De hecho, ¿verdad? Que estoy muy seguro que sí. O al menos mencioname un elemento de la comunicación. ¿Qué debe haber en el proceso de la comunicación? Por un lado, primero un entendimiento de lo que uno quiera comunicar. O sea, cosas así. A ver, conocimiento, o sea, uno debe hacerse entender, ¿verdad? Para hablar. A eso te referís, ¿verdad? Exactamente, hacerse entender. Bueno, entonces estamos hablando del código. Código se refiere al lenguaje. Si yo, por ejemplo, me pongo a hablar en inglés o en ruso, ustedes muy posiblemente, capaz que entiendan, ¿verdad? Si, no sé así qué idiomas hablan también ustedes, aparte de castellano. Pero estoy casi seguro que al menos ruso no van a entender si yo digo así, Kazajstani y Dinahui, para entrar en círculo bispalesna, no van a entender así nada, ¿verdad? Capaz. Pero a eso pues es lo que la compañera dijo, ¿verdad? De que cuando hablamos de la comunicación, el proceso de comunicación está el emisor, que en este caso soy yo, están los receptores, que son ustedes, y englobando somos los interlocutores, porque interactuamos entre nosotros, hablamos entre nosotros, compartimos opiniones, estamos desarrollando la clase, etc. Y otro de los elementos de la comunicación es el código. Si es que yo continúo hablando en castellano, obviamente que me van a entender, o capaz también en guaraní, ¿verdad? Porque ese es el código que nosotros manejamos aquí en Paraguay. Después, otro elemento de la comunicación es el mensaje, que es lo que nosotros estamos hablando aquí, es justamente, valga la redundancia, la comunicación. Después, el contexto. ¿Qué entendés vos por contexto, María? Si hablamos así de comunicación. Tomando como ejemplo lo que estamos haciendo. ¿Cuál sería el contexto? Y sería de lo que se esté tratando en la comunicación, o el lugar o algo así, o del tema de lo que se esté tratando. Exactamente, o sea, más puntualmente, sí, se trata sobre psicología de la comunicación, ese sería el tema, ¿verdad? Pero el contexto, ¿por qué nosotros nos reunimos aquí para hablar? ¿Ya terminó la clase o todavía? ¿Verdad? Le voy a decir, esta alumna es sordomuda. Bueno, el contexto aquí sería, eh, no sé si quedaría bien de activar mi cámara, así para que... Está todo desordenado nomás aquí, pero bueno, ¿qué tal? El contexto, entonces, aquí sería dar la clase, desarrollar la clase. Estamos, entonces, en la clase de Psicología de la Comunicación, desarrollando clase, ese sería así el contexto. Entonces tenemos emisor, receptor, contexto, mensaje, código,
Y hay otro elemento también que se podría incluir, que son las interferencias, el ruido, etcétera, que eso también forma parte del proceso de comunicación, aunque no creas. Eh, Están hinchapelotas, por ejemplo, si es que nosotros nos preparamos para una exposición y estamos exponiendo, con lo que nos cuesta de repente hablar en público, no quedarnos en blanco o de por ahí no decir tantas muletillas como o sea, y esas son muletillas, por ejemplo. Bueno, y de repente ingresa una persona al aula. Disculpame, profe, que llegué tarde a la clase y entonces nos interrumpe. Bueno, el ruido, las interferencias, las interrupciones también forman parte del proceso de comunicación. Ni me peinean. Bueno, volviendo con la clase. Otro de los objetivos es obtener conocimiento sobre el papel que desempeña la comunicación y sus características en las técnicas psicosociales, intrapersonales, interpersonales, grupales y de multitudes. Bueno, esta parte, voy a cerrar ya esta parte de la clase, les voy a liberar por ser una clase sería una clase especial, porque les dije, les sugerí para que se conecten un día antes de desarrollar la clase. Bueno, si hablamos de comunicación, de psicología de la comunicación también, es muy importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, sepamos qué sentimos cuando hablamos en frente al público. Hay personas que, por ejemplo, sufren de ansiedad social, que es lo que se llama fobia social también, son sinónimos prácticamente. Después hay otras personas que se quedan en blanco por más de que por más de que hayan aprendido y entendido lo que hayan leído sobre la exposición que le quieren, o sea, sobre alguna exposición, sobre algún tema específico que quieran desarrollar, eh, tienen, digámosle, se suben al escenario o pasan al frente y es como que les supera esa situación. Es como que, es como que se quedan muy al pendiente de que no me tengo que equivocar, porque si es que me equivoco, se van a reír de mí, o qué es lo que van a decir de mí si es que por ahí no me acuerdo de tal cosa. Entonces, reconocer los sentimientos y conocerse a sí mismo es muy importante también en el proceso de comunicación. Eh, por eso hablamos de realizar una introspección. En clases pasadas, con otros alumnos, hablamos también de hacer un análisis FODA, un FODA personal, analizando nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, cuando conocemos nuestras fortalezas, vamos a, digámosle, sentirnos un poco más seguros y podríamos, digámosle, enfocarnos en esas fortalezas como para hacer las cosas un poco más sencillas, ¿verdad? Y de las debilidades, por otro lado, bueno, sería ideal eliminarlas, suprimirlas o al menos disminuirlas. Entonces es muy importante siempre hacer un FODA personal, un análisis de qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es mi punto débil, más o menos, bueno, conocerse a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué trato sobre puntualmente hablar en público? Porque también tiene que ver eso con la psicología de la comunicación y también el día de mañana, cuando ya estén en proceso de tesis, proceso de defensa de tesis, van a tener sí o sí que hablar frente a la mesa examinadora y ahí no van a tener escapatoria. Si es que quieren subtítulo, ahora si no quieren subtítulo, bueno, pueden obviar esa parte. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Un gusto, chicas, Paola y María, ya el otro compañero se retiró. Esta clase va a ser grabada, o sea, está siendo grabada y voy a subir después a la plataforma. Que estén bien y cualquier cosa estoy a las órdenes. Me pueden escribir a la hora que sea, el día que sea. Si tienen dudas o algo para compartir,
Les escucho, o si no, ya les libero. Buenas noches. Buenas noches. Ok, buenas noches.